cosas que tienen que tener presentes, así algunos tips para no dejarlos de considerar en el parcial. Recuerden que todos los aminoácidos son hidrosolubles. ¿Qué más? Los aminoácidos que constituyen las hormonas tiroideas y que están yodados, por eso se llama triyodotironina, tetrayodotironina. Aquellos que conocen a algún familiar que tiene tratamiento para la tiroides o se hizo análisis, van a ver que en las recetas les prescriben T3 y T4. Eso significa triyodotironina y tetrayodotironina. Es un aminoácido, ya lo vamos a ver, al cual se le incorpora yodo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este aminoácido se le incorpora el yodo en la glándula tiroides, se convierte en una hormona. En particular, las hormonas tiroideas no son hidrosolubles por el hecho de que se les ha pegado, se les ha unido, estos yodos se le han unido a la estructura del aminoácido. Y eso lo vamos a estudiar en primer año, pero tengan en cuenta que cuando está procesado de esa manera el aminoácido, se vuelve liposoluble, ¿sí? Pero eso es una referencia para tener en cuenta. Entonces, todos los aminoácidos son hidrosolubles. Y como son hidrosolubles, tienen la particularidad de poseer, en cierta manera, la capacidad de meterse en el seno de solventes polares, en este caso el del agua. Esta capacidad, esta propiedad, se transfiere sí o sí a los péptidos y las proteínas, porque tengan en cuenta que estos aminoácidos pueden irse polimerizando para constituir los péptidos y las proteínas. Por lo tanto, podemos decir que todas las proteínas son hidrosolubles. Es más, cuando hablamos de lípidos, yo mencioné que existían unas proteínas especializadas en transportar los lípidos que, gracias a la forma en que se organizan, cargan en su interior estas moléculas hidrofóbicas y constituyen un conjunto hidrosoluble transportador. Y ahí había citado algunos ejemplos de las liposproteínas, que eran los kilomicrones, las VLDL, la IDL, la HDL. Estoy buscando una hoja, por eso que me estoy moviendo tan inquieto, pero es para explicarles gráficamente algo que quiero mostrar. La IDL, Le iba a la preguntar, HDL, se ve la pantalla en negro. sí, porque acuérdate que se duerme la tablet, mira. Así que sí. Sí, la cosa Ay, es que, pensé que no estaba escribiendo, no, perdón. sí. ¿Sabes qué pasa? Que estoy buscando una hoja que quiero romper. Así les muestro gráficamente para que ustedes lo que lean, eh, tenga una imagen mental cuando hablemos de estructura de las proteínas. Acá encontré. Bueno, entonces a tener en cuenta esto que les acabo de comentar. Recuerden que voy buscando herramientas lo más didácticas posible para que ustedes tengan mucha confianza, ¿sí? No se estresen para el examen final cuando lean el libro. ¿Ok, chicos? Así que vamos a usar algunas herramientas simples. Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas, los péptidos, y tengan en cuenta que hay otra cosa que también tienen que anotar ahí, así como un machetito, así, estas notas al margen que yo digo. Los péptidos y las proteínas también presentan la característica de comportarse, eso no lo van a leer así directamente en el libro, de comportarse como antígenos. Antígenos son todas aquellas partículas, generalmente de naturaleza proteica, que tienen la capacidad, o polipeptídica, la capacidad de
despertar o producir una respuesta del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la partícula del polen, que está revestida de proteínas, bueno, cuando se contacta con eh, eh, nuestro sistema inmunológico, despierta una actividad. ¿Por qué? Porque actúan como antígenos. ¿De acuerdo? Ya después, un poquito más adelante, a partir de la cursada de primer año, vamos a ver de qué modo esta capacidad antigénica de promover la actividad del sistema inmune, las defensas del cuerpo, se utilizan en las vacunas y en otros eventos más eh, de interés para la medicina, ¿sí? No de una forma negativa, sino como promotores de la respuesta ante las vacunas. Bueno, todo eso lo vamos a charlar durante el año. Hay muchas cosas bonitas maravillosas en realidad para trabajar. Bueno, voy a escribirles ahora cómo es la estructura de un aminoácido. Me interesa que, bueno, voy a ir diciendo algunos tips, así que yo les voy a avisar cuando lo anotan al margen de la hoja, ¿ok? Para tenerlos en cuenta. Entonces, voy a formular un aminoácido. Ustedes vayan pensando siempre en química. Yo digo que los científicos hacen un gran esfuerzo en la nomenclatura para poder resumir en el nombre al menos la descripción general de la molécula. Piensen, si se llaman aminoácidos, bueno, evidentemente vamos a encontrar un grupo funcional ácido orgánico y un grupo funcional amino en la estructura de estas moléculas. Entonces, el grupo ácido, vamos a empezar a graficar. El grupo ácido orgánico, ustedes ya lo conocen, tiene carbonilo, el grupo oxidrilo, y yo me voy a tomar el atrevimiento vamos a hacer así, de sacarle el hidrógeno. Fíjense que fíjense qué cosa interesante. A este aminoácido, ¿por qué amino? ¿Se acuerdan de cuando vimos los ácidos grasos? Por eso hemos ido trabajando en ese orden con los temas. Cuando yo hablamos del concepto de aminoácidos, perdón, de ácidos grasos, discúlpenme, dije que una de las formas de la nomenclatura era con el alfabeto griego. Y el alfabeto griego, la letra alfa, beta del alfabeto griego, comenzaba en el átomo de carbono 2, que es este, ¿no? O sea, todo esto que ustedes ven acá estaría el grupo funcional ácido orgánico. Recuerden que el grupo funcional ácido, estamos repasando grupos funcionales. Este es el grupo funcional ácido, ¿sí? Eh, en este grupo funcional ácido, el átomo de carbono 2 es el que va a recibir la nomenclatura alfa. ¿Y por qué se llaman alfa aminoácidos? Porque precisamente en el carbono alfa se encuentra unido el grupo amino, que está acá, de las aminas, que ustedes pues, tienen que revisar, tienen que ver sí o sí eh, en la tabla de grupos funcionales de la química orgánica. Y otra cosa muy particular, que es el sustituyente R. Ese sustituyente R es un radical alquílico generalmente, es un radical de cadenas carbonadas, de forma tal que la estructura unificada del aminoácido es esta. Y van a variar entre ellos por el tipo de sustituyente. Ya vamos a ver en Wolf de qué manera se clasifican. Quiero tomar de algunas imágenes, perdón, eh, para que ustedes estudien de una manera ordenada este tema. Entonces, lo interesante es que la estructura carbonilo, carbono alfa, amino, esa es la estructura que va a caracterizar de todos los aminoácidos. El R es el que va a cambiar, el sustituyente. Y a partir de ahí van a ir
tomando los diferentes nombres. Ustedes entiendan que una cosa que quiero que veamos en esta forma de representarlo al aminoácido es que si bien yo lo he colocado con cargas eléctricas netas, ustedes ven que tiene una carga positiva y una carga negativa, el hecho de que tenga estas dos cargas es lo que le da valor, le da peso al concepto de que evidentemente es una molécula hidrosoluble, ¿sí? Se puede acomodar muy bien en un solvente polar como el agua. Pero si miramos las moléculas en un todo, como tiene tanto una carga positiva y una carga negativa, la molécula es neutra. ¿Y hacia dónde voy con esto? Que los aminoácidos, esta carga eléctrica, los aminoácidos van a tener la capacidad de ser, anoten esta palabra, está en el texto, la describen, ser anfóteros. Son anfóteros los aminoácidos. Los aminoácidos son anfóteros. Esta es una de las características y una de las propiedades que tienen y que también se extrapolan a los péptidos y a las proteínas, ¿no? Es decir, que tienen la capacidad de encontrarse en medios ácidos y en medios alcalinos, es decir, que se adecúan al entorno del pH. Por lo tanto, si logran hacer eso, por lo tanto, actúan como amortiguadores buffer, es decir, que contribuyen a soportar los cambios de pH de la solución en la cual se encuentran. ¿Y de qué manera hacen esto? Y bueno, imaginemos que este aminoácido lo colocamos en una solución de pH ácido. ¿Qué va a pasar? Como en un entorno ácido sobran protones, predominan los protones, entonces el aminoácido va a tener la capacidad de tomar estos protones, uniéndolos en la parte del carbono del grupo ácido, en función de el oxidrilo que se constituye, y al tomar ese protón, la molécula va a quedar cargada eléctricamente de manera positiva. Pero también este aminoácido puede encontrarse en una solución alcalina. ¿Y qué va a suceder con la solución alcalina? ¿De qué manera la va a amortiguar? Recuerden que alcalino era porque había una predominancia de los oxidrilos. Eso lo vimos cuando trabajamos el concepto de pH. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este aminoácido? Este aminoácido va a ceder el protón que él tenía y va a quedar eléctricamente cargado de manera negativa. Esto es lo que me queda. De manera negativa. Entonces, fíjense qué cosa interesante. Puede ir tomando protones en exceso de la solución o puede ir neutralizando los oxidrilos, entregando el protón que el aminoácido tiene. Entonces, el aminoácido, la molécula del aminoácido, dependiendo del pH en el cual se encuentra, puede ser positivo, eléctricamente neutro, o puede ser formalmente con carga negativa. Entonces acá aparece un concepto que se conoce como el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico, lo van a encontrar abreviado así, PI, punto isoeléctrico, es el pH en el cual el aminoácido tiene una carga eléctrica neta cero. Entonces les vuelvo a repetir, el punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido tiene una carga neta cero. ¿Por qué es tan significativo el punto isoeléctrico? Y porque cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico específico, es decir, tiene un pH específico en el cual él tiene la carga neta total cero, es decir, que se encuentra distribuida de esta manera, ¿sí? La carga neta total, si yo sumo los positivos y los negativos de la molécula, es cero. Esto
sirve para la bioquímica y para la investigación. ¿Por qué? Porque nos permite poder, a través de una corriente eléctrica, poder separar los distintos aminoácidos, los péptidos y las proteínas, porque tengan en cuenta que también van a tener puntos eléctricos los distintos péptidos y las distintas proteínas, ¿sí? Esto es la característica de la unidad estructural de un péptido y una proteína, que es el aminoácido. Entonces, esta propiedad de ser anfóteros, esto que yo les estoy mostrando ahora, que pueden encontrarse en medios alcalinos, en medios ácidos, y que pueden, en cierta forma, amortiguar, que los define como anfóteros, también da lugar a que haya un instante de la molécula que tiene carga neta cero, la neta total, aunque ustedes vean los signos ahí, la carga neta es cero, y ese pH es el pH en el cual estamos definiendo lo que se conoce como el punto isoeléctrico. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a permitir a nosotros, si tenemos un cóctel tenemos así una mezcla de aminoácidos y es de nuestro interés estudiarlos o separarlos, aplicar un método que se utiliza en los laboratorios que se llama la electroforesis. Anótenlo por ahí. Quiero aclararles una cosa, chicos. En el libro van a electroforesis. En el libro van a encontrar muchos métodos de procesamiento para separar aminoácidos, péptidos y proteínas relacionados con la corriente eléctrica. Electro y foresis significa movimiento o desplazamiento. Así lo que vamos a provocar con la corriente eléctrica es que se desplacen en ese campo eléctrico estas distintas moléculas. Van a encontrar inmunoelectroforesis, contrainmunoelectroforesis. No quiero que para el parcial del premédico ustedes queden atrapados con entrar en el detalle de cuál es la solución buffer y qué reactivos se utilizan para los métodos de separación de aminoácidos y proteínas en soluciones biológicas. No, simplemente me interesa que conozcan cómo se llaman los métodos y cuál es el fundamento, así que tal cual como yo les acabo de mencionar. Electroforesis es una corrida en un campo eléctrico. La inmunoelectroforesis es corrida en el campo eléctrico con anticuerpos que se enfrentan, ¿de acuerdo? Inmunodifusión radial es difusión, distribución, es movimiento de forma radial. Bueno, ustedes van a ir viendo que cada una de las definiciones que trabaja o trata el libro de Harper, ustedes se quedan solamente con el extracto de cuál es el fundamento del método. No quiero que se estudien la base de Schiff, el sistema buffer PK7, no, por favor. Eso no, porque no es el objetivo del cursillo, no apuntamos a eso. Eso vamos a trabajar cuando estemos haciendo investigación en primer año, así que no es nuestro motivo de evaluación. Sí que conozcan los métodos y solamente el fundamento, así como una descripción muy simple. Recuerden que la descripción tiene que ver con el nombre del método, así que va a ser muy fácil. Pero yo les voy a dejar ya la imagen para después cerrar con todo lo químico que sigue, de cómo es este fenómeno, porque esto que yo les voy a explicar ahora, que se aplica para los péptidos y para las proteínas, es el modo en el cual en bioquímica, en medicina, en la consulta médica, ustedes van a prescribir proteinograma electroforético. Parece un nombre tremendamente complejo, pero es ver cómo se movieron las proteínas y cuáles están presentes en el plasma sanguíneo. Fíjense, el fundamento es el siguiente. El dispositivo es como si fuera un tupper, ¿sí? Un Tupperware. Nada más que tiene, en el medio tiene así como un escalón, ¿de acuerdo? De forma tal que quedan dos recipientes unidos por un escalón. Entonces en este recipiente hay electrodos que van a conectarse a una fuente eléctrica, ¿sí? Se van a conectar a una fuente eléctrica, estos electrodos, y acá va a haber una solución buffer, una solución que tiene un pH perfectamente conocido por nosotros,
que tiene un propósito, obviamente. Si nosotros tenemos el objetivo de ir hacia eh, la diana de encontrar, hacia el propósito de encontrar un aminoácido, bueno, generalmente tratamos de ponerle el pH del punto isoeléctrico de ese aminoácido para que todos los otros que están presentes, a ese pH, dependiendo qué carga eléctrica tengan, se corren hacia un campo positivo o hacia el campo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar estas moléculas? Se va a utilizar un papel de acetato, así, es tal cual como este que tengo cortado acá. No sé creo que tengo la cámara enseguida. ¿Me ven en la cámara, chicos? Porque yo he puesto modo presentación. No se No, ve, profe. profe. ¿No? A ver, para. Vamos a ver qué pasa. A ver, ahí está. Sale. Modo presentación, ok. Creo que ahora sí. Bueno, van a encontrar, así es como esto, ¿no? Es tal cual, ¿no? Medio centímetro o un centímetro más delgado. Es un pedacito de papel, tal cual como este, que acá arriba tiene gel de agarosa, el agar, la gelatina, ¿sí? Gelatina sin sabor. Como la gelatina es húmeda, yo voy a poder colocar acá en la gelatina, colocar mi muestra de suero, ¿sí? La parte líquida de la sangre, si los glóbulos rojos la voy a colocar acá, y a esta cinta la voy a poner en el puente ese que he dibujado ahí, la voy a poner de forma tal de que de la cinta, cada extremo de la cinta toca el buffer, ¿sí? Entonces, de esa manera, este papelito, así tal cual como este papelito toca y hace que el circuito acá se cierre, ¿sí? No está muy bien el 3D que me estoy mandando, les pido disculpas, pero bueno. Entonces, esta tira de acetato de celulosa, lo que va a hacer es, va a cerrar el circuito hundiéndose en las dos cubetas donde está el sistema buffer. Entonces, como yo acá he sembrado la muestra, voy a conectar el circuito eléctrico, y una vez que conecte el circuito eléctrico, dependiendo de la carga eléctrica que cada uno de los aminoácidos o de los péptidos o de las proteínas yo tenga presente, van a ir corriendo hacia el polo opuesto. De forma tal que aquel elemento que tiene el punto isoeléctrico en el pH de esta solución buffer va a quedar estacionado en ese lugar sin irse hacia ninguno de los dos polos. Entonces, de esta manera se van a ir separando en bandas los distintos componentes de los diferentes tipos de aminoácidos o de péptidos o de proteínas, según sea el motivo del examen. Entonces, si estamos estudiando proteínas, el proteinograma electroforético, las proteínas de la sangre, bueno, cada una de esas bandas van a ser el avance de las distintas proteínas y se van a ir separando de esa manera. Si estamos estudiando aminoácidos, se van a ir separando en esas fracciones. Después, el bioquímico levanta la tira y con una tijera corta las marcas donde están las distintas bandas, corta acá, cortan este fragmento, corta este fragmento, y a partir de ahí se estudian los elementos puros, los aminoácidos ya purificados y separados. Bueno, entonces ese es el principio, y el por qué y el para qué me sirve mucho a mí conocer y entender el punto isoeléctrico. En los libros está generalmente la tabla de el punto isoeléctrico de los aminoácidos. Por favor, el valor del punto isoeléctrico de cada aminoácido no lo vamos a preguntar en el parcial, porque si está en una tabla, vas a buscar la tabla, cuando te hace falta la utilizas. Pero sí la definición, ¿de acuerdo? El concepto y la definición. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Yo voy a pasar ahora. Vamos a voy a compartir con ustedes el Wall. Así que si lo tienen a mano, pueden ir siguiéndome. Yo voy a aprovechar algunas
algunas imágenes del Wolf. A ver si lo encontramos. Vamos por acá. Voy a aprovechar un poquito las imágenes del Wolf para ir trabajando con ustedes. Vamos. Perdón, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro la definición de aminoácido? ¿Por qué se llama alfa? Acá está todo lo que yo dije, ¿eh? Átomo de carbono alfa, el grupo ácido, el grupo amino. Bueno, ustedes van a encontrar en el libro cada uno de los ítems que yo he ido trabajando. ¿Se acuerdan que les comenté que yo en el carbono alfa dibujé una R, una letra R, como está acá, ¿no? Tal como está acá. Yo dibujé esta letra R y les dije que esa R era un radical, un sustituyente. Ese sustituyente variaba o cambiaba o era diferente y definía a los distintos aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, tengan en cuenta, por favor anoten antes de que lo olviden, al margen, siempre digo al margen porque me gustan los libros que tienen estos pequeños comentarios, ¿no? Tienen que saber la nomenclatura de los aminoácidos por 3 letras, así, val, leu, y leu, tir, o sea, porque es el modo en el cual lo van a encontrar abreviado, ¿sí? Glicina, aspartamo, bueno, todos los aminoácidos se mencionan, mejor dicho, se escriben con una codificación de 3 letras, pero como esas 3 letras, a medida que avanza la ciencia y se pueden ir describiendo los péptidos y las proteínas, se vuelve cada vez más complejo escribir con 3 letras. Así que hay una equivalencia de la nomenclatura del nombre, las 3 letras y una sola letra. Entonces, ustedes tienen que saber de los 20 aminoácidos, de los 22 aminoácidos, cómo se escribe de forma abreviada en 3 letras y cómo se escribe en una sola letra el aminoácido. 21, mira, fíjate que digo que hasta 22 digo, ¿saben por qué? Porque hay algunos libros que agregan algunas variantes de aminoácidos, ¿sí? Pero no quiere decir que sean los 22 esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, nomenclatura de 3 letras, la forma abreviada de 3 letras, acá como está acá, y también la de una letra. ¿Está bien? Isoleucina. Bueno, ya vamos a avanzar, espera. Sigamos, después nos metemos en estos detalles. Vamos a los distintos aminoácidos clasificados de acuerdo a la cadena sustituyente, a la cadena lateral o cadena R. Acá lo tienen en el texto, ¿ven? Los aminoácidos según la cadena R sustituyente. Acá van a encontrar los aminoácidos glicina, alanina. Fíjense que la estructura del grupo amino, lo que yo les dije que lo marqué con un recuadro, es la misma, lo que cambia es el sustituyente. Entonces la letra R, esta letra R que está acá, referenciada acá, es sustituida por cada una de estas alternativas. Por un hidrógeno, por un metilo y así, por cadenas alifáticas. Entonces ustedes van a tener que, es de nuestro interés, que estudien la nomenclatura de acuerdo a la cadena sustituyente o la cadena lateral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los alifáticos? Alanina, glicina, valina, leucina, isoleucina. ¿Está? ¿Cuáles son aquellos que tienen cadena lateral alcohólica no aromática? ¿Cuáles son los que tienen cadena lateral aromática? Y ahí van a ir viendo serina, tronina, fenilalanina, tirosina, triptófano. Después van a seguir los sustituyentes que contienen azufre, los derivados amídicos, los que tienen radicales laterales ácidos, y ahí van a ir listando los distintos aminoácidos. Hay uno que toma especial interés en los libros de textos, y es la prolina. Porque fíjense
que la prolina, podemos decir que es un aminoácido muy rígido. ¿Por qué? Porque el sustituyente R es un ciclo que involucra a la matriz esta cadena común del aminoácido, ¿no? Fíjense que acá está el carbono carbonílico, acá está el carbono alfa, y acá está el amino del aminoácido, ¿eh? Es decir que el sustituyente R forma un ciclo con la estructura básica del aminoácido, ¿sí? Carbono alfa, en vez de tener sustituyente colgado acá, este sustituyente forma un ciclo con el grupo, el extremo amino. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la prolina? Y la prolina, en una secuencia aminoácidica, le coloca un ángulo y obliga a que la cadena doble y cambie de camino. Y esto es lo que va a aportar a la complejidad de los péptidos y las proteínas en lo que se refiere a la estructura en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, van a encontrar en el libro el concepto de Kwashiorkor y marasmo, que tiene que ver con algunos eventos de la desnutrición por falta de aminoácidos en la ingesta. Las propiedades, es lo que yo les acabo de decir, este carácter anfótero. Acá está representado lo que yo coloqué en la pizarra, ¿de acuerdo? Cómo se comporta en pH ácido, en pH alcalino, en la definición y el concepto de punto isoeléctrico, cuando la molécula tiene una carga neta positiva, cuando tiene una carga neta negativa, o cuando es isoeléctricamente neutro, ¿eh? Ese es donde se encuentra el punto isoeléctrico. Esto cierra el capítulo, ¿por qué? Porque el capítulo de aminoácidos en el libro, porque trata de mostrar qué es una usina o de qué manera los aminoácidos pueden también irse separando o se pueden utilizar para biosintetizar moléculas. Esto no representa nada más ni nada menos que la electroforesis prácticamente, ¿ven? Un electrodo positivo, un electrodo negativo, cómo se van a ir fijando los aminoácidos a la pared y así uno los va a poder ir procesando. Es un modo más simple de representar lo que yo dije. ¿Qué pasa con los aminoácidos y la capacidad que tienen ellos de unirse? Y acá quiero que otra palabra importante que anoten al margen de sus apuntes. Y es que los péptidos, aunque sean muy pequeños, muchos de ellos, bueno, ya sabemos que hay aminoácidos que se comportan como hormonas, son el ejemplo las hormonas tiroideas. Bueno, los péptidos, aparte de ser antígenos, comportarse como antígenos, los péptidos también tienen comportamiento de hormonas. Y por favor anoten esta pequeña lista chiquitita que les voy a decir. Están en los textos, pero quiero que lo tengan así como un resumen para no olvidarse. Los péptidos que se comportan como hormonas de interés para el cuerpo humano son la ocitocina, ¿ya? Anoten ocitocina, que es la hormona relacionada con el parto. La vasopresina sería la otra, que también se la conoce como hormona antidiurética, o por sus siglas ADH, hormona antidiurética. La insulina es una hormona de carácter peptídico. Y el glucagón, y otros más, ¿sí? Pero vamos a tener estos así como referencia. No quiere decir que no estudien los otros, los tienen que saber sí o sí, pero ustedes ya, tomando estos 4 nombres, ustedes ya tienen 4 ejemplos para identificar péptidos que tienen comportamientos de hormonas, ¿eh? Entonces, fíjense, ¿cómo se van a unir los aminoácidos entre sí? Y se van a unir definiendo lo que se caracteriza como el enlace peptídico, ¿eh? Que es este que está acá. El extremo carbonilo se va a unir con el extremo amino, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera,
el extremo carbonilo de un aminoácido se une con el extremo amino del otro y así van a ir formando polímeros. Ustedes tengan en cuenta que a medida que vayan avanzando estos polímeros, esta unión de aminoácidos van a ir, ya tiene el átomo de carbono forma en el espacio, por lo tanto, aparece una proteína y esto le va a dar mucho más torsión y más ángulo para que vayan asumiendo forma en el espacio. Recuerden que en química orgánica la organización en el espacio es sumamente interesante, sumamente importante. También el tamaño del sustituyente estéricamente va a hacer que algunas moléculas se esfuercen a girar y a moverse para que no estén chocando de manera incompatible. Entonces, toda esta estructura que se va conformando, el péptido, que luego se va a convertir eh, en una proteína, ¿sí? Péptidos, oligopéptidos, proteínas, van a tener forma en el espacio. Entonces, lo importante es acá el enlace peptídico, el extremo carbonilo de un aminoácido se une con el extremo amino del otro. Y el R, este que está acá, es el sustituyente que identifica a cada uno de los aminoácidos. Así se va a ir armando una secuencia, y esta secuencia puede ser que, como les digo yo, va tomando forma y en algún momento algunos aminoácidos se acercan a los otros en este rulo del espacio y bueno, se pueden colocar, se pueden encontrar la conformación de enlaces de puentes disulfuros. Mira, acá ya el texto les va a hablar de la vasopresina, que yo se la acabo de mencionar, que se la conoce como la hormona antidiurética también, ¿de acuerdo? Mira, acá tienen la oxitocina. Fíjense que son péptidos muy chiquitos, muy simples, pero que tienen un rol importantísimo. La hormona antidiurética es la que se va a encargar del mecanismo concentrador de la orina, pero también va a estar involucrada en el proceso de la regulación de la presión y la tensión arterial, ¿de acuerdo? Y la presión sanguínea. La oxitocina, como ya les dije a ustedes, va a estar relacionada directamente al paro. Si por ahí ustedes sienten que lo que están leyendo es extremadamente científico, fíjense que es tan simple que la oxitocina no se mira nada más que así en el laboratorio o en un libro. La oxitocina se usa en la práctica mucho más que frecuente. Ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar o van a escuchar en algún momento que alguna persona que está embarazada y está a punto de dar a luz, está ya en un embarazo a término, la internan con el goteo. ¿Qué es el goteo? Nada, el goteo es una manera de decir abreviada, es un suero que por gotas, el suero que se le va a ir colocando en el vaso sanguíneo a la paciente embarazada, eh, ese suero tiene oxitocina, es decir, que se le va a ir dando oxitocina para que promueva el trabajo de parto. ¿Ah? Entonces, cuando una señora o una señorita está por dar a luz y ustedes les comentan que está con el goteo porque todavía no tiene la suficiente dilatación, les falta un poco para el trabajo de parto, les están haciendo un goteo, ustedes inmediatamente ya saben de qué se trata, porque ya prácticamente van a ser médicos, así que lo que están haciendo es colocándole en vena una hormona, que es la oxitocina, eh, y acá les voy a agregar un comentario que me parece sumamente interesante. Bueno, y esta oxitocina va a hacer que se promueva el trabajo de parto. Pero chicos, tengan en cuenta una cosa. Así como yo les comenté recién que se podían separar los aminoácidos, yo no podía, como en el dibujo de recién esto que pareció un embudo, esto que le suelen llamar la usina de los aminoácidos, esto de que yo puedo fijar por la polaridad de los aminoácidos en distintos lugares. Bueno, a través de la ingeniería genética o de la bioingeniería se pueden sintetizar péptidos humanos símil. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia ha avanzado tanto que ya en los laboratorios se dispensa, en las farmacias se dispensan, la insulina que se coloca en los diabéticos es la insulina humana símil. Es una insulina sintética que fue fabricada en un laboratorio. ¿Y qué es lo importante de esto? Antes de que la ciencia avanzara y la biotecnología avanzara tanto,
Al diabético se lo trataba con insulinas de otras especies. Se le colocaba la insulina bovina, se le colocaba la insulina porcina. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que yo les dije que anotaran la palabra antígeno. Cuando vos colocas un péptido que no es propio de tu cuerpo, tu sistema inmunológico reacciona, provocando una respuesta de rechazo, ¿sí? A esta cosa extraña. Entonces, ¿qué le pasaba al diabético años atrás? Y que se iba haciendo cada vez más resistente a la insulina que le iban colocando. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico lograba generar anticuerpos para eh, para inhibir esto que es extraño, que pertenecía a la especie bovina. Entonces, ¿qué pasaba cuando un diabético ya se volvía resistente a la insulina que le estaban administrando? Le cambiaban de especie, ¿sí? Le daban insulina porcina. Y después le daban mezclas en distintos porcentajes, y así el diabético iba llevando del mejor modo la evolución de esta enfermedad. Gracias a los desarrollos biotecnológicos, eh, se conoció las unidades que conforman la insulina, se conoció las unidades que conforman la ADH y todos los péptidos se van conociendo, la oxitocina también, y se logra, gracias a la biotecnología, sintetizar aminoácido por aminoácido, uno detrás del otro, estas hormonas que se las denomina en general humana símil. ¿Por qué? Porque son exactamente igual que la humana, pero son sintéticas. Entonces, cuando a vos te administran esta insulina humano símil, en tu Esas son, cuerpo, profe, las de ADN recombinante, que se llaman, ¿o no? estas son sintetizadas unidad por unidad, ¿sí? Las ADN o ARN recombinantes tiene que ver con una expresión microbiana, una expresión biológica a partir de organismos. Eso lo vamos a ver en inmunología y lo van a ver en primer año, lo vamos a ver juntos nosotros. Bien, ¿Qué, gracias. qué es lo que, no por nada, qué es lo que sí van a encontrar eh, a partir de este desafío? Primero que todo obviamente va avanzando, ¿no? De una manera tal que, bueno, fabrican la oxitocina y la que le colocan a la mujer embarazada es humano símil, ¿de acuerdo? Es sintética. Eh, al paciente que sufre de diabetes y que requiere insulina, se le coloca la insulina, pero hay distintos tipos de insulinas. ¿Por qué? Y porque ya la ciencia puede comenzar a meter ciertos factores que hacen que el tiempo de cadencia, el tiempo de vida media, es decir, esto de que va perdiendo la actividad, sea más largo, y así existe una insulina inmediata, una insulina de efecto tardío, de AP, de acción prolongada. Aparecen estos parches de insulina que se colocan en el brazo, en el abdomen, en distintas zonas del cuerpo, las bombas de insulina, la lenta, la rápida, ¿sí? La tardía. Bueno, todas estas son a partir de la insulina humana, son pequeñas modificaciones con grupos metilos que ya se sabe que el hígado va a procesar, va a sacar lentamente estos fragmentos y va a liberar la insulina eh, activa, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ya el paciente no tiene que estarse inoculando, inyectando con tanta frecuencia, sino que pueden a través de distintos mecanismos o de distintos dispositivos ir contando con la concentración apropiada de hormonas. Quiero contarle, anoten por favor, porque siempre les salta en la curiosidad, una que es de interés social, que es la hormona de crecimiento, porque cuando uno habla de la hormona de crecimiento siempre nos pasa en clase que con los otros profes quieren hablar de Messi, ¿no? Y empiezan a preguntarse si la hormona de crecimiento hizo que Messi, no sé qué, no, Messi nació con la habilidad que tenía. Lo que la hormona de crecimiento hizo que creciera de acuerdo a la talla esperada para su raza, ¿sí? Es decir, los médicos hacen un estudio muy complejo y definen cuál sería la talla esperada para la raza a la cual él pertenece, y entonces con la administración de hormona de crecimiento, que es una hormona peptídica, humana símil, le van haciendo crecer a los chicos. Pero quiero contarles una cosa, también suele aparecer en la clase el concepto, bueno, pero hay que irse a España para que suceda esto. No, quiero contarles que esta biotecnología ha hecho que sea tan barata,
tan accesible que no hace falta ir a ningún lugar del mundo para recibir esta hormona de crecimiento. En los centros de salud se dispensa, ¿de acuerdo? Es decir, que los chicos que tienen algún trastorno del crecimiento en este sentido por falta de la hormona o por otros mecanismos que ya estudiaremos en primer año, los chiquitos pueden crecer sin tener la necesidad de ser extremadamente pudientes. Así que hay un factor de igualdad social en esta parte de la ciencia. Bueno, y quiero contarles una cosa. Vamos ahora con los péptidos. Los péptidos, ya voy a hablar de esta estructura, tenganla presente, porque los péptidos a medida que van avanzando, se van haciendo más largos, van a llegar a un momento en que se van a convertir en una proteína. Entonces, aparecen las características o las definiciones de las estructuras de las proteínas. Las estructuras proteicas son 4, ¿sí? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y veamos cuántas categorías existen, y acá vienen los papelitos que yo he preparado. La estructura primaria es simplemente la secuencia lineal, de la proteína. Quiero ver si puedo sacar el efecto ese que tengo ahora. Es la secuencia lineal de la proteína, ¿de acuerdo? Denme un segundo que voy a sacar el efecto del fondo. Ninguno, ok. Porque si no perdemos el foco. Bueno, entonces, la secuencia lineal de el péptido, ¿sí? En donde empieza con el extremo carbonilo y va a terminar con el extremo amino, ¿sí? Entre ellas van a estar unidos por lo que se conoce el enlace peptídico, que recién se los he mostrado. Bueno, esta sería la estructura primaria, la estructura lineal de un péptido. Eso es todo. Después aparece la estructura secundaria, donde la estructura secundaria hay dos características. Una que es hoja plegada o alfa hélice. La alfa hélice, que es esta que yo les mostré recién, ya la vamos a ver de nuevo. La alfa hélice, que no es nada más que como un tirabuzón, ¿sí? La forma de un tirabuzón de papel. ¿Sí? Me va a romper. La forma de un tirabuzón, como un sacacorchos. Esa sería la forma de alfa hélice. ¿Y cómo se va a sostener la forma de alfa hélice? Como está acá en el libro. Cada giro se va a ir sosteniendo porque forman interacciones entre las moléculas, ya sean atracciones puente de hidrógeno, interacciones de Van der Waals. Tengan en cuenta que estas interacciones, estos enlaces que se forman son informales, no son enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso las hace muy frágiles a las proteínas. Y ya vamos a hablar del concepto de desnaturalización de las proteínas. Entonces, alfa hélice corresponde a la estructura secundaria, ¿de acuerdo? Pero también corresponde a la estructura secundaria la que se conoce como la hoja plegada beta. Esta que está acá. La hoja plegada beta. Miren, chicos, en el papel es así. La hoja plegada beta es esta. Como un fuelle, ¿de acuerdo? Fíjense en el dibujo. De forma tal que por este borde va la cadena del péptido y por este otro borde va la otra cadena de un péptido. Por ambos bordes va la cadena de un péptido. Por acá va la otra. Hacia arriba y hacia abajo de cada uno de estos vértices están los radicales de los aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, esta cinta, digamos, este filo que está acá, estructura primaria, esta otra que está acá, estructura primaria, se relacionan entre sí formando esta cinta, esta hoja plegada beta, por enlaces informales, ¿de acuerdo? Esto que une una cadena respecto de la otra, que son puentes de hidrógenos o fuerzas de interacción. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué alternativas tiene esta hoja plegada beta? Recuerden que hay dos cadenas peptídicas acá. Que empiezan ambas dos con carbonilo y terminan con el extremo amino. Cuando empiezan así se llaman paralelas. También en algunos libros de texto los van a encontrar como sens. S-E-N-S, ¿sí? Sens. Es decir, que van en el mismo sentido.
Empieza el carbonilo y termina el amino. Pero también puede suceder que haya hoja plegada beta con una cadena que empezó con carbonilo en este extremo y con amino en el otro. Por lo tanto, termina con amino y termina con carbonilo, que van en sentido contrario. Esas son antiparalelas o antisenes, ¿de acuerdo? Entonces, la hoja plegada beta puede ser paralela o antiparalela. La alfa hélice, ambas dos constituyen la estructura secundaria. Entonces, cuando yo combino primarias con secundarias, se va a conformar la estructura terciaria, que es la estructura de la globina. ¿Qué es esto que está acá? Es un globito. Es un ovillo, es un globito, sí, dice un ovillo con el papel, ¿de acuerdo? De forma tal que si yo agarro los extremos y empiezo a caminar por toda la cadena, voy a ir encontrando, ¿qué cosa? Voy a ir encontrando un fragmento de estructura primaria, voy a encontrar un alfa hélice, voy a encontrar hoja plegada beta, voy a seguir primaria, beta, alfa, no sé, lo que la estructura de cada una de estas globinas conformen. ¿Y por qué se va a mantener y cómo se va a mantener así? Por enlaces no covalentes formales. Es decir, no hay covalentes. Enlaces no covalentes, ¿de acuerdo? Puente de hidrógenos, interacciones entre los átomos, fuerzas de Van der Waals, todo eso van a sostener que esta estructura terciaria, que es la globina, que incluye a las anteriores, definan una proteína. Y acá quiero que también hagan otro llamado de atención, otro asterisco en el margen de la hoja. Las globinas involucran a muchísimas proteínas del cuerpo. La más importante por la gran abundancia que hay en sangre de ellas es la albúmina. Por favor anoten que el principal ejemplo de una proteína globular es la albúmina. ¿De acuerdo? También están los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Que son proteínas de defensa de nuestro organismo. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, ¿de acuerdo? Cada Profe, una de... ¿Sí? disculpe, ¿puedes repetir lo que dijo de albúmina? La albúmina Por es la favor. principal proteína del plasma sanguíneo. Ocupa más Gracias. del 50% de las proteínas que están en sangre. Más del 50%. Entre tantas cosas, transporta minerales, oligoelementos. Bueno, casi se puede definir que tiene probablemente más de 1 millón de funciones la albúmina. Porque la albúmina es un soluto en el vaso sanguíneo. Y la albúmina es lo que le permite a la sangre ser, entre otras cosas más, ser isoosmótica con el líquido de afuera. Es decir, tener la misma osmolaridad dentro que fuera del vaso. Cuando esta relación se rompe, pasa líquido de un lugar al otro, que ustedes lo vieron a eso en ósmosis, ¿de acuerdo? En ósmosis. Entonces, la albúmina, cuando empieza a caer la albúmina en el paciente con cirrosis, porque el hígado deja de fabricarlo, comienza a recolectar líquido en el abdomen y se pone ese abdomen tan prominente que colecta en la cavidad abdominal mucho líquido por fuera de los vasos sanguíneos y eso provoca una presión mecánica en los pulmones y dificulta la respiración y bueno, así las cosas van a muy mala evolución. Precisamente los abdómenes prominentes en los déficits de aminoácidos en los chiquitos de las fotos del libro tienen que ver con esto, con colección de líquido en el abdomen porque la falta de albúmina hace que se rompa la osmolaridad y el líquido, la parte líquida de la sangre, extravase y provoca ese abdomen prominente. Entonces muchas veces un chiquito que tiene una dieta sumamente deficitaria, el hecho de que sea gordito, que sea así con un volumen prominente del abdomen, no significa que esté bien alimentado, que esté bien nutrido. Cuidado que hay muchas cosas sumamente interesantes para avanzar. Anoten por favor, Ana me preguntas del grupo M. El grupo M tiene que ver con
con un grupo que es no proteico, que puede, que se coloca, que forman parte de algunas proteínas, ¿de acuerdo? Porque algunas proteínas tienen la capacidad en su constitución de tener grupos distintos que proteínas. Es el ejemplo que quiero que anoten ahora. Un ejemplo de globina, aparte de la albúmina, también muy importante, es la mioglobina. La mioglobina es una unidad, es un monómero, es esto, ¿sí? Un globito, pero que adentro, como comenta ahí en el chat Ana, posee un grupo que se llama grupo prostético, que es el grupo M, tal cual como está escrito en el chat. M. Este grupo M posee el hierro y ese que le va a permitir fijar el oxígeno. Entonces, la mioglobina, mio tiene referencia con músculo, la mioglobina es una molécula que va a tener la capacidad de almacenar una molécula de oxígeno en su estructura y que se encuentra en los músculos. Esta estructura, este M, tiene la capacidad de absorber la luz en el espectro del rojo y por esas razones que la carne, el músculo se ve rojo porque tiene moléculas de mioglobina. Y bueno, para ir terminando, por favor también anoten dentro de las características de las proteínas globulares. En las proteínas globulares se encuentran las enzimas. Anoten. La albúmina, la mioglobina, disculpen, y las enzimas. Y también les dije los anticuerpos, las inmunoglobulinas. ¿Sí? Existen una gran cantidad de proteínas que tienen como característica estructura terciaria. ¿Sí? La albúmina no posee un grupo prostético formal. No. Bueno, miren. Y nos queda la última estructura, que es, para ir terminando, la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria no es nada más ni nada menos que la unión de 4 cadenas de globina. ¿Sí? 4 unidades de globina se unen entre sí para formar la estructura cuaternaria. El principal ejemplo de esto es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se caracteriza por tener las propiedades de transportar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina, una molécula de hemoglobina, transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Y bueno, para ir terminando ahora, lo que vamos a dejar para la clase que viene es, necesito que repasen un poquitito del sistema buffer ustedes, pero quiero que les quede ahora un concepto bien claro. Les voy a mostrar lo que quiero que vayan viendo, que nada, es charlarlo un poquitito la clase que viene para ya ir cerrando proteínas y enzimas. Chicos, hay una cosa que me resulta interesante. Ustedes han visto en el secundario la desnaturalización, la desnaturalización de las proteínas, ¿cierto? Entonces, si ustedes han visto el concepto de desnaturalización, no sé si alguien se anima a ponerlo ahí en el chat. La desnaturalización, a ver, es muy frecuente que ustedes piensen que es la... sí, ahora vamos a la clase, para que vayan a la clase de física. La desnaturalización es muy frecuente que ustedes entiendan que es la ruptura total de la molécula. Bueno, quiero contarles que no es así. La desnaturalización de una proteína es un fenómeno en donde se rompen los enlaces informales, pero no se rompen los covalentes. Es decir, que la proteína pierde su estructura y su función, pero cuando vos la recuperás, el ambiente vuelve otra vez a tomar la forma. La proteína que se destruye de forma covalente, así se rompen los enlaces covalentes, esa es la que ha sufrido la coagulación. La coagulación es irreversible. Ejemplo, la clara de huevo cocinada,
la proteína de la leche cuando la leche se corta. Eso es coagulación, es irreversible. Entonces, desnaturalización, se rompen los enlaces no covalentes y por lo tanto se puede recuperar la actividad de la enzima. Chicos, sin internet y con todas las fallas que hemos tenido, nos encontramos en la próxima clase. Vamos a ver estos mecanismos de regulación del pH y la respiración. Y ya estamos casi terminando con la materia por lo próximo a la fecha de parcial. Nos vemos la semana que viene. Feliz día del estudiante. Que la pasen muy, pero muy lindo y que puedan descansar, chicos. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Adiós.